La primera vez que lo encontraron, hacía frío. Un frío extraño, como si la oscuridad hubiese bajado del cielo para cubrir a Tizapán con un manto espeso y aceitoso. Los agentes caminaron por el pasillo angosto de aquella casa silenciosa, sin saber que sus pasos estaban cruzando un límite sagrado, el punto exacto en el que los mitos dejan de ser susurros y se convierten en cuerpos. En ese sótano, Andrés Filomeno Mendoza, un hombre gris, invisible, casi trivial, escondía un secreto que parecía arrancado de un cuento de horror antiguo. Un secreto que él mismo pronunció sin temblar, a cientos. Desde entonces, la línea entre leyenda y realidad se volvió imposible de distinguir. ¿Puede un solo hombre convertirse en la sombra que una ciudad entera temió por décadas? ¿Puede la mente humana abrirse camino hasta un abismo capaz de tragar nombres, historias y vidas sin dejar rastro? Esta es la historia de cómo una figura casi folclórica, nacida en un barrio común, logró desdibujar la frontera entre mito y evidencia. Una historia que nos obliga a recorrer un camino peligroso, del rumor al crimen, del crimen a la ciencia, y de la ciencia a lo desconocido. Si este tipo de relatos os atrapa, podéis apoyar el canal suscribiéndoos y compartiendo este episodio para que la oscuridad llegue más lejos. La historia comienza mucho antes del descubrimiento del sótano, en un tiempo en el que Atizapán aún era un barrio extendido entre polvo, gallineros y techos de lámina. En los años 60, cuando Andrés Filomeno Mendoza apenas aprendía a caminar, nadie imaginaba que ese niño silencioso cargaría algún día con un destino que terminaría convertido en susurro colectivo. Era delgado, retraído, de pasos medidos. Sus maestras solían decir que parecía escuchar algo que los demás no podían oír, como si hubiera un murmullo permanente escondido detrás del ruido del aula. Nunca levantaba la voz. Nunca pedía nada. Se limitaba a observar. De joven trabajó en oficios modestos, ayudante de abarrotes, cargador ocasional, vigilante nocturno. Nada sobresalía en él, salvo una manera inquietante de desaparecer entre la multitud. Podía estar al lado de alguien sin ser notado, como si estuviera hecho de neblina. Quienes lo conocieron en esa época lo recuerdan caminando solo por calles vacías, siempre con las manos en los bolsillos, siempre mirando hacia el suelo. Era un hombre envejeciendo sin dejar huella. Un espectro cotidiano. Con el paso de los años, Atizapán empezó a cambiar. Las avenidas se llenaron de autos, los locales crecieron, la ciudad se hizo más ruidosa. Pero entre aquellas transformaciones hubo algo que no cambió nunca: las desapariciones. No eran muchas, pero tampoco eran pocas. Mujeres que salían a trabajar y no regresaban. Jefas de familia que se desvanecían en el trayecto entre el mercado y su casa. Casos dispersos, sin relación aparente. Lo suficiente para inquietar, pero no para convencer a nadie de que había un patrón. En criminología existe un concepto llamado subregistro persistente, una especie de agujero negro estadístico en el que ciertos delitos se pierden porque parecen aislados o no guardan relación clara con otros. Como si la realidad se rompiera en fragmentos sueltos que nunca se vuelven a unir. Y Atizapán estaba lleno de esos fragmentos. En esos años, Andrés vivía en una casa pequeña, estrecha, edificada por él mismo. Los vecinos lo veían entrar y salir con la rutina de un reloj cansado. Nunca invitaba a nadie. Nunca hablaba de su pasado. Bastaba verlo caminar para sentir que, aunque envejecía, nada en él cambiaba. Una especie de quietud permanente lo rodeaba, como si el mundo avanzara y él permaneciera congelado en un mismo gesto. Y aún así, nadie sospechó nada. ¿Cómo iban a hacerlo? En la memoria del pueblo, todo monstruo tenía forma de cuento: criaturas del cerro, brujas que se asomaban por las ventanas, aparecidos que se llevaban a los caminantes. Nadie imaginaba que el mito podía tener rostro de vecino. Que la sombra podía alquilar una casa, pagar la luz, saludar con un movimiento mínimo de cabeza. Al caer la noche, cuando las luces de los postes apenas iluminaban el asfalto húmedo, Andrés salía a caminar. Y aunque nadie lo sabía entonces, cada paso suyo estaba escribiendo la primera línea de una historia que aún no tenía nombre, pero ya tenía destino.
A finales de los años 90, las primeras grietas del mito empezaron a abrirse. Una mujer joven desapareció tras dejar su trabajo en un pequeño comercio del centro de Atizapán. Su familia recorrió avenidas, preguntó en hospitales y habló con vecinos que no recordaban haberla visto. Su ausencia cayó como una piedra al agua, un impacto pequeño, ondulaciones breves, y luego silencio. Nada conectó su caso con los que vendrían después. Para las autoridades era solo otra historia inconclusa en una ciudad que crecía demasiado rápido. Mientras tanto, Andrés, ya con más de 50 años, parecía reducirse aún más dentro de sí mismo. Caminaba lento, pero con una precisión casi ritual. Observaba a la gente sin levantar la cabeza, como si escuchara la vida desde algún lugar lejano. Sus vecinos nunca lo vieron perder la calma. Nunca lo oyeron discutir. Su sombra se proyectaba delgada contra las paredes, mezclándose con la penumbra de las noches frías. Había algo en su forma de moverse que hacía pensar en un mecanismo antiguo, en una costumbre perfeccionada a lo largo de décadas. En criminología forense existe un término llamado ritmo predatorio, usado para describir la frecuencia con la que un agresor repite su delito. A veces es irregular, casi caótico, otras, casi musical. En el caso de Andrés, más tarde se comprendería que su ritmo era de una precisión espantosa, latía como un péndulo silencioso a lo largo de los años, marcando fechas que solo él conocía. Para el año 2000, las desapariciones parecían formar un rumor en creciente, pero nadie prestaba atención. Atizapán estaba demasiado ocupado con su expansión urbana, con negocios que abrían y cerraban, con un tráfico que devoraba horas y paciencia. En medio de ese caos, Andrés pasaba desapercibido, como si la ciudad misma lo protegiera con una capa de indiferencia. La primera víctima confirmada, la que años después permitiría reconstruir parte de la cronología, fue una mujer que confiaba en él. Llegó a su casa sin saber que en aquel sótano, frío, oscuro, con el olor áspero de la humedad, ya la esperaba la historia que cambiaría por completo el rumbo de la investigación décadas después. Esa noche, la frontera entre mito y realidad se deshizo. Sin testigos. Sin ruido. Sin que nadie lo sospechara, el silencio de Atizapán se volvió más denso. Esa muerte marcaría el inicio oficial de un ciclo que hasta entonces solo existía como sombra. Un ciclo que Andrés repetiría con la paciencia de quien cuida un secreto demasiado grande. Y aunque nadie imaginaba lo que ocurría tras esas paredes, algo en el ambiente empezó a incomodar. Perros que no se acercaban, vecinos que sentían un escalofrío inexplicable al pasar frente a la casa, una quietud que pesaba más de lo normal. La leyenda había despertado, pero aún no tenía nombre. El monstruo existía, pero nadie lo veía. Faltaban años para que la verdad saliera a la luz, pero desde esa noche, Atizapán dejó de ser el mismo lugar. La oscuridad ya había elegido su hogar. Durante los primeros años del nuevo milenio, cuando las primeras teorías comenzaron a formarse en susurros, la ciencia oficial respondió con una negación que parecía casi automática. Las autoridades aseguraban que no había un patrón, que las desapariciones eran eventos aislados en una ciudad en expansión. Expertos en criminología interpretaron los casos como fallas en la comunicación, mala gestión de denuncias o simples migraciones no reportadas. Nada en los expedientes sugería la presencia de un depredador constante. Nada, excepto la intuición rota de las familias. La ciencia, cuando se enfrenta a lo improbable, suele buscar refugio en lo conocido. Y lo conocido, en ese tiempo, decía que los asesinos seriales eran criaturas de ciudades más grandes, de historias con un nivel de sofisticación que parecía ajeno a los barrios grises de Atizapán. Las voces autorizadas insistían, no existe una firma criminológica, no hay un modus operandi claro, no hay evidencia física contundente. Ellos no escuchaban el eco de las décadas, la repetición sorda de un patrón escondido. En los archivos del Pacífico, del Golfo de México y del Atlántico existían casos similares, desapariciones dispersas que nadie conectó durante años. En todos ellos, el error fue el mismo. Un fenómeno que en el lenguaje forense recibe el nombre de dispersión estadística, cuando los crímenes se diluyen entre cientos de registros y pierden sentido como conjunto.
A simple vista, parecen puntos sin relación. Pero cuando alguien finalmente une las líneas, aparece la figura completa, una sombra que avanza sin prisa. Aún así, en Atizapán nadie quería unir esas líneas. La ciencia se había convertido en un escudo. Antropólogos consultados por la prensa rechazaban la idea de un asesino serial en la zona. Criminólogos argumentaban que la edad de Andrés, ya rondando los 60, no correspondía al perfil típico de un agresor activo. Para ellos, la realidad era demasiado improbable para ser cierta. Y, sin embargo, la improbabilidad es el lugar donde nacen los monstruos invisibles. Mientras tanto, Andrés continuaba su vida con la serenidad de una piedra antigua. Compraba pan en el mismo puesto, saludaba con un leve movimiento de cabeza, trabajaba en pequeñas tareas para vecinos despistados. No había nada, absolutamente nada, que en apariencia contradijera el discurso oficial. La ciencia se aferraba a esa normalidad aparente como a un salvavidas. Pero la oscuridad siempre deja rastros. Pequeños. Ínfimos. Apenas perceptibles. Y la pregunta empezaba a rondar, tímida, incómoda, ¿sobreviviría la verdad a tanta negación? Fue justo en ese momento cuando comenzó a circular un rumor torcido, uno que decía que Andrés guardaba cosas extrañas en su sótano. Objetos que no correspondían a su vida solitaria. La ciencia no lo tomó en serio. La policía tampoco. Pero el rumor, como una grieta, ya estaba allí. Y desde esa grieta empezaría a filtrarse la verdad. La grieta se abrió lentamente, como si la realidad necesitara preparar a la ciudad para lo que estaba por salir. Una vecina afirmó haber escuchado golpes nocturnos en la casa de Andrés, golpes secos, espaciados, casi rítmicos. Otro vecino dijo notar un olor extraño, una mezcla de humedad y metal oxidado que parecía filtrarse desde el sótano hacia la banqueta. Pero cada testimonio encontraba el mismo destino, una carpeta incompleta, una risa nerviosa, un seguro es otra cosa. La negación se había vuelto un hábito. Y como todo hábito, era difícil romperlo. La policía local, abrumada por delitos cotidianos, asumía que aquellos rumores no tenían sustancia. El escepticismo científico seguía fortaleciendo esa postura. Para muchos especialistas, la idea de que un hombre mayor, frágil a simple vista, pudiera ocultar crímenes durante décadas, chocaba con los perfiles establecidos. Pero la criminología no tiene un solo molde, a veces el monstruo se esconde precisamente en lo que no encaja. En medio de esta creciente tensión, llegó una etapa curiosa en la historia, el momento en que la verdad y la negación compartieron el mismo espacio sin cruzarse aún. Fue entonces cuando, de forma casi accidental, se introdujo un elemento que cambiaría el rumbo de la narrativa pública, una investigación amateur. Un pequeño grupo de vecinos decidió documentar desapariciones históricas del municipio, convencidos de que algo no encajaba. Reunieron fechas, lugares, testimonios. Los mapas empezaron a mostrar líneas que los expertos habían ignorado. Las conexiones, al fin, comenzaban a revelarse. En este punto, vale mencionar que este episodio está patrocinado por Shadow Archive, una plataforma dedicada a preservar documentos, evidencias y registros personales en bases de datos cifradas. En casos donde la verdad puede perderse entre archivos incompletos o versiones contradictorias, herramientas como esta permiten que la información sobreviva al tiempo, al error humano, y a la oscuridad. Para quienes investigan, para quienes recuerdan, para quienes buscan respuestas, Shadow Archive protege lo que no debe ser olvidado. La presión comenzó a aumentar. Las familias que llevaban décadas buscando respuestas notaron que sus historias compartían patrones inquietantes, rutas similares, horarios similares, incluso zonas geográficas que apuntaban a la misma dirección. Las coincidencias empezaron a parecer demasiado exactas. La ciencia ya no podía esconderse detrás del azar. Fue entonces cuando surgió una figura clave, una comandante de investigación que recibió un aviso anónimo sobre movimientos sospechosos en la casa de Andrés. No era la primera denuncia sobre él, pero fue la primera que cayó en oídos dispuestos a escuchar. Ella ordenó una revisión preliminar, sin imaginar que estaba a punto de empujar la puerta hacia un abismo que nadie quería ver.
Antes de entrar al sótano, ella se preguntó en silencio lo mismo que todos nos hemos preguntado alguna vez frente a lo desconocido, ¿y si lo que hemos negado durante años resulta ser real? Y al cruzar ese umbral, la negación finalmente se rompió. El sótano recibió a los agentes con un silencio que no pertenecía a ninguna casa normal. Era un silencio denso, espeso, casi táctil, como si las paredes hubieran absorbido durante años el peso de algo imposible de pronunciar. La comandante avanzó primero, iluminando la oscuridad con la lámpara de mano. El haz de luz reveló tierra removida, herramientas acomodadas con un orden inquietante y, sobre una mesa de madera vieja, objetos que parecían esperar a ser reconocidos, pulseras, llaves, un mechón de cabello cuidadosamente envuelto. Eran fragmentos de historias perdidas, colocados como si formaran parte de un altar clandestino. El aire allí abajo tenía un olor que nadie olvidaría jamás, una mezcla de humedad profunda y metal oxidado. El tipo de olor que solo aparece cuando la tierra ha sido abierta muchas veces. Los agentes supieron, sin necesidad de hablar, que ese sótano era un registro. Una memoria viva. Un archivo de sombras. Y nadie estaba preparado para leerlo. En arqueología forense existe un concepto llamado estratigrafía doméstica, el estudio de las capas del suelo dentro de una vivienda para determinar el orden en el que ocurrieron ciertos eventos. Cada capa es una marca en el tiempo, una huella del pasado atrapada bajo tierra. En aquel sótano, la estratigrafía no necesitó meses de análisis. Bastaba con ver las diferencias en el color de la tierra, en la compactación del suelo, para comprender que allí había pasado algo durante años, y que Andrés había sido metódico, paciente, constante. Las herramientas tenían desgaste en puntos precisos. El suelo mostraba hundimientos en líneas casi paralelas. Era como si Andrés hubiese llevado un registro invisible, no escrito en papel, sino tallado en la tierra misma. La comandante lo sintió antes de admitirlo en voz alta, aquel sótano tenía historia. Demasiada historia. Los agentes comenzaron a revisar cada rincón. Encontraron pequeñas marcas en las vigas, fechas talladas con un objeto punzante, números que nadie lograba descifrar de inmediato. No eran aleatorios. No podían serlo. La investigación posterior revelaría que correspondían a años específicos, algunos tan antiguos que coincidían con los primeros registros de desapariciones en la zona. El caso criminal comenzaba a respirar su propia verdad. Y mientras la comandante observaba en silencio, una pregunta se deslizó entre las sombras, fría y punzante: ¿cómo había logrado este hombre ocultar su mundo subterráneo durante décadas? Fuera del sótano, la noticia se extendió como una onda expansiva. Las familias comenzaron a llegar a la comandancia, llevando fotografías marchitas, nombres que ya no eran pronunciados en casa, fechas que quemaban como heridas abiertas. El caso finalmente dejaba de ser rumor, mito, sospecha. Se convertía en un hecho. Y, como ocurre con todas las verdades reprimidas, emergía con violencia. En los días siguientes, especialistas de varias regiones, Atlántico, Pacífico, Golfo, enviaron comparativas, tratando de entender si el modus operandi de Andrés tenía precedentes. Pero lo que encontraron no fue semejanza, sino aislamiento. Su método era único, como si hubiera creado su propio lenguaje criminal. El descubrimiento apenas comenzaba, y ya nadie podía mirar hacia otro lado. El sótano se convirtió en un núcleo gravitacional que atraía peritos, antropólogos, criminólogos y forenses de todas partes. Cada uno de ellos descendía las escaleras con un aire de solemnidad, como si estuvieran entrando en un santuario prohibido. Se arrodillaban frente a la tierra abierta, tomaban muestras, fotografiaban capas, registraban la posición de cada objeto. Ningún laboratorio del país estaba preparado para una colección tan vasta de evidencias ocultas bajo una sola vivienda. El espanto no era solo técnico, era humano. Muchos forenses coincidían en algo perturbador. Andrés no trabajaba con prisa. Su firma, si podía llamarse así, era una mezcla inquietante de precisión y calma. Cada capa de tierra contaba una historia distinta, separada por años de diferencia. No había caos. No había improvisación.
Solo un orden frío que helaba la sangre a cualquiera que lo estudiara. Era como abrir un archivo del horror, donde cada cajón pertenecía a una vida perdida. Una libreta encontrada en un mueble desvencijado terminó por arrancar cualquier rastro de duda. No era un diario íntimo, ni un cuaderno de notas desordenadas. Era un registro meticuloso, fechado, separado por meses, a veces por semanas. Allí estaban los nombres de varias víctimas, acompañados de cifras y breves descripciones. La policía entendió entonces que el caso no era simplemente grande, era descomunal. Y aunque Andrés había dicho una vez, a cientos, aquel cuaderno sugería que quizá no había exagerado. Los investigadores establecieron nuevos parámetros para analizar la magnitud del crimen. Compararon su cronología con casos del Pacífico y del Atlántico, buscando alguna similitud que permitiera contextualizarlo dentro de un patrón global. Pero no la encontraron. La singularidad del caso Mendoza se convirtió en una anomalía que retaba décadas de estudios criminológicos. Un asesino serial activo durante casi 30 años, sin cometer errores visibles, sin levantar sospechas, sin dejar rastros que alguien pudiera seguir. Ningún perfil encajaba. La pregunta inevitable surgió en una conferencia interna: ¿cómo puede un hombre tan ordinario sostener un monstruo durante tanto tiempo? La respuesta parecía imposible. Los peritos señalaron que su comportamiento social, aunque reservado, no mostraba signos de aislamiento extremo. Los vecinos lo describían como servicial. Algunos incluso afirmaban que ayudaba a cargar mercancía o a reparar cosas simples. Nada hacía pensar en el abismo que guardaba dentro. Esa dualidad desconcertó a los especialistas. Era como si Andrés hubiera construido una máscara tan perfecta que ni él mismo la distinguía de su propio rostro. Mientras los forenses excavaban más profundo, el peso emocional comenzaba a fracturar al equipo. Algunos lloraban en silencio. Otros se quedaban inmóviles, contemplando la tierra como si ésta respirara. La comandante, que había encontrado el sótano por primera vez, llevaba ya noches sin dormir. En su rostro se dibujaba la mezcla amarga de victoria y devastación. Había descubierto la verdad, sí, pero una verdad capaz de destruir las estructuras más básicas de la razón. En uno de esos silencios, mientras el polvo se asentaba, un agente murmuró: ¿sobreviviría algún ser humano a conocer todo esto? Nadie respondió. No había manera de saberlo. Al final de esa semana, se encontró la evidencia definitiva: un conjunto de restos perfectamente alineados en una capa que correspondía a más de 15 años atrás. Esa revelación cerraba cualquier duda. Y abría una puerta aún más oscura: si aquello era solo el inicio visible, ¿cuánto más quedaba por descubrir? El tiempo apretó. La verdad avanzaba. Y la ciudad estaba a punto de conocer sus consecuencias. Cuando la noticia finalmente estalló, Atizapán se convirtió en un espejo roto donde cada fragmento reflejaba una verdad incómoda. Las calles que antes parecían rutinarias adquirieron una textura áspera, como si la memoria colectiva hubiese despertado al fin del sueño largo de la negación. Las mujeres caminaban más rápido. Los hombres guardaban silencio. Los niños escuchaban sin entender por qué sus padres de pronto cerraban las ventanas más temprano. El monstruo ya no vivía en el cerro ni en los cuentos nocturnos, había estado allí, pagando luz, comprando tortillas, respirando el mismo aire que todos. La sociedad comenzó a preguntarse qué grietas permitieron que un hombre así prosperara en la invisibilidad. No era solo un criminal, era el símbolo de una falla enorme, un agujero moral que había engullido décadas de vidas sin que nadie escuchara el eco. La pregunta no era cómo había actuado, sino cómo todos habían mirado hacia otro lado. La indiferencia se convirtió en un protagonista silencioso. Y en los días posteriores al hallazgo, esa indiferencia dolía más que el horror del sótano. Expertos en sociología explicaban que comunidades enteras pueden normalizar el miedo sin saberlo. Bajo esa normalización crecen los depredadores perfectos, aquellos que entienden los silencios, que se camuflan en ellos y los moldean a su favor. Y Atizapán, sin quererlo, había ofrecido el territorio ideal. Una ciudad en transición, demasiado grande para ser íntima, demasiado pequeña para ser vigilada.
Un punto ciego urbano, lo llamó un investigador. El tipo de lugar donde un rostro común puede convertirse en una ausencia exacta en la mente de quienes lo ven cada día. A medida que los medios difundían imágenes del sótano, surgía otra reflexión más dolorosa, el valor de una vida. No en un sentido abstracto, sino en su forma más cruda. ¿Cuánto vale una persona en una sociedad que permite que su desaparición se pierda entre expedientes mal archivados? ¿Cuánto pesa un nombre cuando nadie lo pronuncia durante años? Era una herida colectiva, profunda, oscura, que obligaba a cuestionar estructuras enteras, justicia, educación, prevención, comunidad. Todo estaba bajo una luz distinta. Las víctimas, ahora representadas por fragmentos de ropa, objetos y tierra removida, se convirtieron en el centro de la conversación pública. La ciudad comenzó a mencionarlas en voz alta, a reclamar por ellas, a convertir sus historias en algo más fuerte que el silencio. Una frase empezó a circular en redes, en manifestaciones, en escuelas: nunca más un desaparecido invisible. Era más que un lema, que era un grito que exigía memoria. La comandante, en entrevistas posteriores, describió así la experiencia: no vencimos al monstruo. Descubrimos que éramos parte del escenario donde creció. Aquella confesión perforó a la sociedad de una forma que ningún análisis técnico podría lograr. Porque lo aterrador no era solo Andrés, sino todo lo que lo había permitido. Y aún así, faltaba una pregunta, la más temida de todas: ahora que la verdad estaba desnuda, ¿qué ocurriría con el hombre que la había engendrado? El juicio fue breve, pero no por descuido, fue breve porque no había defensa posible. Andrés Filomeno Mendoza ya no era un hombre, era un vestigio, un eco deteriorado de lo que alguna vez pudo haber sido. Su figura ante el tribunal parecía más pequeña que cuando lo arrestaron, como si la verdad, al revelarse, hubiese empezado a devorarlo desde adentro. Y aún así, seguía respirando con ese ritmo calculado que siempre lo caracterizó. Ni arrepentimiento, ni vergüenza. Solo un vacío que inquietaba a quienes lo observaban. Tras meses de audiencias, dictámenes psicológicos y reconstrucciones dolorosas, el tribunal emitió la sentencia máxima posible. La sociedad, sin embargo, entendía que ningún castigo humano equilibraría la balanza. Nada podía devolver las vidas arrebatadas ni borrar el eco del sótano. Pero había una sensación tibia, delicada, frágil, de que algo se había cerrado por fin. Una puerta pesada, oxidada, pero clausurada. Las noticias anunciaron que Andrés sería trasladado al penal de máxima seguridad, lejos de Atizapán, lejos de la ciudad que había marcado con cicatrices que tardarían generaciones en sanar. En la camioneta blindada que lo transportaba, Andrés permaneció inmóvil. No habló. No preguntó. No pidió nada. Miraba por la rendija del vehículo como si buscara memorizar el camino inverso de su propia historia. Tal vez sabía que no volvería a ver el cielo sin rejas. Tal vez no le importaba. La población, mientras tanto, siguió procesando el horror. Colectivos de víctimas, familias enteras y organizaciones civiles se unieron para que nunca más un caso así se repitiera. El nombre de Andrés dejó de ser un secreto murmurante para convertirse en un punto de ruptura social. A partir de entonces, cada marcha, cada conferencia, cada mural de memoria lo mencionaba no para recordarlo, sino para recordarse a sí mismos que la vigilancia colectiva es también un acto de supervivencia. El final llegó meses después, sin estridencias, sin cámaras, sin titulares espectaculares. Una madrugada, en una celda de concreto fría e impersonal, Andrés Filomeno Mendoza fue encontrado sin vida. La versión oficial afirmó que fue un fallecimiento natural, consecuencia de su deteriorado estado de salud. Tenía más de 70 años, y el encierro había acelerado un desgaste que llevaba décadas escondido bajo la superficie. Pero las versiones no oficiales circulaban en los pasillos. Algunos decían que no soportó la soledad absoluta, otros, que su muerte fue permitida. Nada se confirmó. Nada se negó. Lo cierto es que murió allí, en silencio, rodeado de nada. Su última respiración se perdió sin testigos, sin gloria, sin eco. Y aunque su muerte no borró el horror, trajo una suerte de cierre áspero para muchos.
El monstruo ya no caminaba este mundo. Quedaba, en cambio, la tarea más dura, reconstruir la memoria y sostenerla. Atizapán, con el tiempo, comenzó a sanar lentamente. No olvidó. No podía. Pero transformó el dolor en una advertencia, en un compromiso social, en una promesa, que jamás vuelva a crecer un monstruo en la sombra del descuido colectivo. Y así, con la muerte del hombre que había marcado un antes y un después, la historia cerró su círculo. No con alivio, sino con un recordatorio eterno.